Buenos días, soy Julián García, Bartolino de la promoción 1976. Soy ingeniero civil e hidrólogo y toda mi carrera profesional ha transcurrido en el sector de la energía y los recursos naturales. Con gran agrado he preparado este video para los foros de Asia Bartolina y trata sobre la energía y el desarrollo sostenible. El objetivo es analizar el sector energético desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Bienvenidos. El video tiene 5 partes. La primera es una breve descripción del concepto de desarrollo sostenible. Luego veremos la energía en el contexto global, las energías no renovables, las energías renovables y terminaremos con un capítulo sobre el uso de la energía. En todas las partes miraremos tanto el contexto global como la situación en Colombia. El desarrollo sostenible es ese concepto que busca que la sociedad tenga bienestar, que todos los habitantes tengamos calidad de vida, y se formula en 3 dimensiones. Una dimensión económica que busca que haya prosperidad en las sociedades, una dimensión social que busca que esa prosperidad sea para todos, que no haya pobreza, que todos seamos tratados de igual manera, con las mismas oportunidades y que todos tengamos acceso y oportunidad de tener esos mínimos bienes y servicios que necesitamos para la calidad de vida. Y una tercera dimensión medioambiental donde propendamos por un medio ambiente limpio para esta generación y también por un planeta sostenible para las siguientes generaciones. En un mundo globalizado, esto se logra mediante acuerdos entre todos. De hecho, Naciones Unidas logró ese primer gran acuerdo en el año 2015 que la mayoría de los países suscribieron. Y ese gran acuerdo definió que para buscar ese bienestar para todos, se deberían perseguir 17 objetivos de desarrollo sostenible. Uno de ellos es específico a la energía, el número 7, que habla de energía asequible y no contaminante para todos. Pero hay otros objetivos que indirectamente también contribuyen y tienen que ver con la energía, como es el bienestar y la salud, ciudades sostenibles, una producción responsable, una acción por el cambio climático y el asegurar vida en los ecosistemas terrestres. Miremos la evolución durante los últimos 25 años del consumo mundial de energía primaria, como nos la ofrece la naturaleza. Las energías fósiles, esto es el petróleo, el gas natural y el carbón, representan algo más del 80%. Al sumar la nuclear, representa un total de energías no renovables del 85%. El restante es la hidroenergía y las demás energías renovables. La participación de cada energético en el total es la siguiente. El petróleo es el de mayor participación, que si bien viene reduciéndose de un 40% hacia un 30% gradualmente, aún continúa siendo hoy la primer fuente de energía. El segundo es el carbón, que ha venido fluctuando con años recientes con una reducción por debajo del 30%. El tercer energético es el gas natural, que viene creciendo sostenidamente de un 20%, acercándose hoy al 25%.
Luego le siguen la hidroenergía, que es algo menos del 8%, la energía nuclear, que viene reduciendo su participación en la medida que solo se están construyendo pocas nuevas plantas nucleares. Y por último, esas otras renovables adicionales al agua vienen con un crecimiento muy importante durante los últimos años. ¿Qué tendencias se esperan hacia el futuro? En general, se espera que el petróleo continuará ese descenso en la participación, al igual que el carbón, mientras el gas continuará aumentando su participación en el total, lo mismo que las otras energías renovables como el sol y el viento, que verán un acelerado crecimiento en su participación. ¿Hacia dónde puede evolucionar? Depende. Diferentes estudios han estimado que si se continúan las políticas y las tendencias actuales en el sector energético, el consumo actual y la composición que ya vimos podría aumentar significativamente hacia el año 2040 y 50, de todas maneras aumentando su participación las energías renovables del 15% actual a un 27%. No obstante, si el mundo acelera avances en eficiencia energética y en un mayor uso de las energías renovables, los estudios estiman que podría inclusive hacia el año 2040 tenerse el mismo consumo total de energía con una participación mayor para las renovables, superior al 40% en el año 2040, e inclusive si somos más agresivos en esa eficiencia y uso de renovables, hacia el año 2050 podríamos tener un menor volumen de energía y una participación muy significativa de las renovables. En Colombia, el consumo de energía primaria está constituido en un 76% por combustibles fósiles. El petróleo, con más del 40%, es el mayor, luego el gas natural con algo más del 20%, le siguen el carbón, luego la hidroenergía, y queremos resaltar que la leña tiene aún una participación muy importante del 6%. Iniciemos el análisis de las energías no renovables desde la dimensión de la sostenibilidad. Como se puede ver en la gráfica, es en los últimos 60 años donde ha aumentado significativamente el consumo de los combustibles fósiles, tanto carbón como petróleo como gas natural. Este gran aumento en el consumo de estos energéticos ha llevado como consecuencia un gran impacto ambiental por las emisiones que se producen en los procesos de combustión. Estas emisiones o este impacto ambiental de los procesos de combustión en un carro o en una planta térmica de generación fundamentalmente son de dos tipos. Por un lado, son gases que se van a la atmósfera, a la capa de ozono, como es el CO2 y otros gases, y que resultan en ese cambio climático que ya lo vemos hoy como una evidencia. Y otra parte se traduce en ese material particulado o polvillo que se queda en nuestro entorno, que se queda en nuestras ciudades y que terminamos respirándolo y yéndose para los pulmones. Eso tiene un impacto importante en la salud de los habitantes y unos consecuentes costos elevados para la sociedad. Comparemos cómo es ese impacto ambiental de los tres combustibles fósiles. Como se puede ver, el carbón es el más contaminante, tanto de gases para la atmósfera como de ese material particulado que se va a nuestros pulmones. Le sigue el petróleo y el menos contaminante es el gas natural, tanto en emisión de esos gases a la atmósfera, que es aproximadamente un 30 o 40% menos que el petróleo, y en material particulado. El gas natural hace muy poca emisión de material particulado, por lo que es el que menos impacto tiene en nuestros pulmones.
Ese impacto del material particulado tiene unas consecuencias en la salud y en los costos. En Colombia se estima que aproximadamente 8.000 personas mueren al año por enfermedades de pulmón y cardiovasculares ocasionadas por respirar estos combustibles fósiles. Se estima en 67 millones las enfermedades y síntomas respiratorios, como son consultas al médico, ausencias en el trabajo, propiamente enfermedades, ausencias al colegio por temas respiratorios. Esto tiene un costo inmenso para la sociedad, no solamente en el sistema de salud, sino que además de eso baja la productividad en las empresas o el rendimiento escolar. Miremos la eficiencia en el uso y transformación de estos energéticos no renovables. Como se ve en la gráfica superior, el gas natural es el combustible fósil más eficiente en el proceso de uso y transformación. Por ejemplo, en generación de electricidad tiene una eficiencia cercana al 60% en procesos de ciclo combinado, mientras que el carbón y el petróleo tienen eficiencias inferiores al 40%. Estas eficiencias han venido mejorando en los últimos 60 años, como se ve en la gráfica inferior. Para el gas natural ha partido de unas cifras inferiores al 30% al nivel de 60% actual. Para el carbón arrancó en menos del 30% a unos niveles inferiores al 40% actualmente, y para el petróleo también ha venido subiendo, aunque al igual que el carbón, no alcanzan el 40%. Pero el gran reto además que tiene la humanidad no solamente es aumentar en la eficiencia del uso de energéticos con nuevas tecnologías, sino también para mirar con esa preocupación por la sostenibilidad, es también lograr capturar esas emisiones que hacen los combustibles fósiles, como es capturar el carbón y evitar que se vaya a la atmósfera o que se vaya a nuestros pulmones. Miremos un elemento de la dimensión económica, el precio de los tres combustibles fósiles. Como se puede ver, el más caro, el de mayor precio, es el petróleo y el de menor precio es el carbón por unidad energética. El gas natural está en la mitad. El precio del gas natural ha venido decreciendo sustancialmente y acercándose al del carbón en razón a que hay abundancia de gas natural y a avances tecnológicos, lo cual son muy buenas noticias al tener en cuenta que es el más sostenible. Examinemos ahora el consumo de los combustibles fósiles en los últimos 25 años. El petróleo ha venido creciendo en estos años. Como se puede observar, ese crecimiento ha sido principalmente en la región del Asia-Pacífico, en razón a que en países desarrollados como Europa y Norteamérica el volumen ha estado estable durante los últimos años, por aumentos en eficiencia en el uso de este energético. En los otros países en vías de desarrollo, como Latinoamérica o África, ha venido creciendo de una manera moderada. El gas natural ha venido creciendo en todas las regiones del planeta, en unas áreas más que en otras, pero en general en todas las regiones del planeta ha venido creciendo por las razones ya expuestas de un precio más competitivo y de un menor impacto en el ambiente. Y el carbón ha venido decreciendo en prácticamente todas las regiones del planeta, excepto en el Asia-Pacífico, porque el carbón ha sido un gran motor para soportar ese acelerado crecimiento económico en países como China y la India. Por eso se ve ese crecimiento tan significativo, fundamentalmente para generar electricidad para el crecimiento de estos países en el Asia. Si hacemos un ranking de los combustibles fósiles en términos de sostenibilidad, claramente habrá un ganador, como hemos visto,
y es el gas natural. Tiene un precio muy competitivo y es el de menor impacto en el medio ambiente, y lo tenemos en abundancia. Algunos elementos de prosperidad y equidad en cuanto a los combustibles fósiles. Estos energéticos para Colombia representan una parte muy importante de los ingresos fiscales que le permiten a los gobiernos generar prosperidad y equidad, por ejemplo, con el gasto social. Representan el 25%, sí, una cuarta parte de los ingresos del gobierno central, que se recogen mediante el impuesto a la gasolina y a la CPM, los impuestos de renta de las empresas del sector, los dividendos que reparte Ecopetrol, el impuesto al carbono, etc. Representa igualmente un 14% de los ingresos municipales a través de esa sobretasa a la gasolina, que es muy importante en estas grandes ciudades. Representa el 60% de las exportaciones, el 90% de las regalías que reciben los departamentos. Asimismo, el gas hace 25 años se propuso el gobierno que llegara a todos los lugares del país. Se ha hecho un gran avance. Hoy en día, aproximadamente 10 millones de hogares cuentan con el gas natural. Eso es más del 80% de la población. Y de esos aproximados 10 millones de hogares, el 75% lo reciben subsidiado a un precio inferior al costo. Las energías renovables son el sol, el agua, el viento, la biomasa, el hidrógeno y otras más. Estas energías, como ya vimos, son el 15% del consumo de energía primaria en el mundo y el 18% en Colombia. Se pueden usar directamente, como por ejemplo el sol, para calentar agua directamente, o se pueden transformar en energía secundaria, por ejemplo, en la generación de electricidad a partir de sol, agua o vientos. La hidroelectricidad es la más importante hasta el momento. Sin embargo, otras vienen tomando mucha participación en el mercado. La hidroelectricidad, como se ve en la gráfica, en los últimos 25 años ha crecido principalmente en el Asia-Pacífico, al igual que los combustibles fósiles. Es allí, en China, en India, donde se han construido hidroeléctricas en los últimos años de manera significativa. En el resto de las regiones son pocas las nuevas hidroeléctricas que se han construido por diferentes razones. Las otras energías renovables han tenido un crecimiento muy importante durante los últimos 15 años en todas las regiones del planeta. Como se ve en la gráfica, tanto la energía eólica como la solar tienen un crecimiento, pero asimismo también los biocombustibles y recientemente el hidrógeno vienen con unos crecimientos muy importantes en estos años y se espera que continúen. Este gran crecimiento en las energías renovables se explica en los avances tecnológicos, en la masificación de los productos que han llevado a una reducción muy importante en los costos, como se ve en la gráfica inferior, donde se observa, por ejemplo, que el costo de los paneles solares ha decrecido de una manera muy importante, lo mismo que los generadores para la energía eólica, etcétera. Como se ve en la gráfica de arriba, entonces ya estos otras renovables están logrando unos precios para la energía muy competitivos. La hidroelectricidad ha sido el más bajo, sin embargo hoy en día ya se le están acercando la energía solar y la eólica a estos precios de la hidroelectricidad y obviamente la hacen aún más competitiva que los combustibles fósiles.
En Colombia gozamos también de muy buenos costos para estas energías renovables. La energía hidroeléctrica es una de las más bajas del mundo, pero lo mismo, tenemos áreas en el país donde hay muy buena cantidad de radiación solar y se justifica una energía solar a unos costos muy competitivos, lo mismo que el viento. Miremos entonces cómo es la generación de energía eléctrica por fuente de energía primaria. Aún hoy, el carbón hoy es la principal fuente para la generación de electricidad. Ha estado por el orden del 40%, aunque en los últimos años viene reduciéndose, lo que continuará hacia el futuro. El que viene ganando de los combustibles fósiles participación como energía primaria para la generación de electricidad es el gas natural, que ha crecido en los últimos 25 años de aproximadamente el 15% a un nivel hoy cercano al 25%. Mientras el petróleo viene perdiendo participación y hoy en día ya es mínima la generación de electricidad a partir de combustibles como el diésel. La hidroenergía viene reduciendo un poco su participación en la medida que las otras van ganando participación y no se construyen tantos proyectos hidroeléctricos en el mundo. La nuclear viene perdiendo participación en razón a que poco se construyen nuevas centrales nucleares recientemente. Y finalmente, las otras renovables, como hemos visto, son las que están ganando mucha participación en el mercado. Ya hoy alcanzan el 10% y se espera que sigan ganando participación de una manera muy importante en razón a su competitividad en costo y a la preocupación por un mejor planeta. Mirando el uso de estas energías renovables para generación de electricidad por regiones, observamos cómo la región que lleva la delantera es Europa, donde ya más del 20% de la electricidad se produce con fuentes renovables. Le sigue Latinoamérica con aproximadamente el 15%. Y por debajo del promedio está en Asia-Pacífico, aunque está aumentando mucho su participación, e indudablemente África es el país que está más atrasado en uso de energías renovables. En cuanto a Colombia, pues tenemos una participación muy importante. En Colombia el 75% de la energía eléctrica es generada de fuentes renovables, gracias a estas grandes hidroeléctricas que se han construido en el pasado y recientemente también a la entrada gradualmente de nuevas fuentes como el sol y el viento. Es entonces nuestra electricidad una de las más limpias del mundo. Los biocombustibles también han tenido un crecimiento muy importante en los últimos 15 a 20 años. En efecto, el aumento en la producción de etanol y biodiesel es significativa y ha ocurrido en todas las regiones del planeta. Este combustible que se usa en una buena medida para la movilidad. En Colombia se produce y se mezclan estos biocombustibles con los productos de refinación, como la gasolina, con el objetivo de mejorar la calidad de la gasolina y hacerla un poco más limpia. Finalmente, examinemos el uso de la energía. Este se debe mirar a la luz de las tres dimensiones que hemos visto del desarrollo sostenible: la dimensión económica, social y medioambiental. Ese uso de la energía tenemos que verlo en términos de eficiencia, sostenibilidad y equidad. Para ello, examinemos el consumo de energía en Colombia por cada uno de los sectores consumidores. El mayor sector consumidor en Colombia es el sector transporte, que consume aproximadamente el 37%
de la energía primaria. Este se usa en un 93% por derivados del petróleo como la gasolina y el diésel y por el gas natural vehicular y en una proporción menor por esos biocombustibles que mencionábamos. Es entonces un gran sector consumidor de energía, más que el promedio mundial. El sector industrial consume aproximadamente el 24% de la energía. 60% es representado en energía fósil. El gran reto que tiene la industria es lograr precios de la energía que le ayuden a ser competitivos para que progrese nuestra industria. El sector residencial representa aproximadamente el 19% del consumo de energía. De este sector residencial, el 24% es energía fósil, gas natural y algo de propano. Hay electricidad un 30% y como lo señalamos al principio, la leña juega todavía un papel muy importante en la satisfacción de necesidades energéticas en los hogares. El 44% de la energía es leña. Esta leña la consumen aproximadamente 1.500.000 habitantes que todavía están talando árboles para consumir la leña, que es altamente ineficiente y tiene consecuencias en la sostenibilidad del planeta. Otras áreas de consumo, por ejemplo, son la agricultura y la construcción, donde los combustibles fósiles representan aproximadamente el 65% y hay también unos espacios muy importantes para avanzar en sostenibilidad. Como hemos visto, en el uso de los energéticos ha habido mucho avance tecnológico hacia la eficiencia. Por ejemplo, la eficiencia de los vehículos. Como vemos en la gráfica, la eficiencia de un vehículo moderno es muchísimo más alta que la eficiencia de un vehículo de hace 20 años o 40 años. La sociedad entonces debe beneficiarse de este avance en la eficiencia en los motores de combustión interna. No obstante, en Colombia no hemos podido beneficiarnos mucho. Nuestro parque automotor es relativamente antiguo, más del 40% del parque automotor tiene más de 10 años, más de la mitad del parque de servicio público y carga tiene más de 500.000 kilómetros y en cuanto a los vehículos particulares, también más de la mitad tiene 100.000 kilómetros. Entonces, con un parque que no se ha modernizado tanto, pues no hemos podido beneficiarnos de los avances en eficiencia en el diseño de nuevos motores. Y los avances tecnológicos también nos llevan a mayores logros en eficiencia y sostenibilidad, como es en los vehículos. Comparemos un motor eléctrico o un vehículo eléctrico con uno de combustión en cuanto a eficiencia y sostenibilidad. La eficiencia de un motor eléctrico es de un 96%, mientras la eficiencia de un motor de combustión de un carro a gasolina es alrededor del 35% para un carro moderno. Y en cuanto a las emisiones, pues las emisiones en los vehículos a gasolina son cuando menos 10 veces más que las emisiones de un carro eléctrico. Y esto considerando como emisiones del carro eléctrico aquellas que se hicieron para generar la electricidad en un país como el nuestro, donde la electricidad es muy limpia. Es entonces los carros eléctricos mucho más eficientes y contribuyen muchísimo más a la sostenibilidad del planeta. Por ello es que se está anticipando que gradualmente se va a ver la muerte del motor de combustión interna, de los carros a gasolina. Eso es evidente que va a pasar. Simplemente requiere una gradualidad que depende en gran medida de los logros y los avances tecnológicos que se logren hacia los nuevos vehículos, que serán eléctricos, hidrógeno y estas otras nuevas formas que son más limpias para la sociedad. Tienen retos por delante. El principal de los retos es, por ejemplo, la batería en los carros eléctricos.
Como digo yo, un carro eléctrico no es un carro con batería, sino una batería con carro. Ese es entonces el reto, bajar el precio, aumentar la densidad y bajar el costo de las baterías. Pero podemos movernos gradualmente de renovar nuestro parque automotor para hacerlo más eficiente y más sostenible. Porque es que recordemos que nuestro parque automotor es responsable por ese 70% del material particulado que va a nuestros pulmones. Y peor aún, sabiendo que hay una gran dosis de mal mantenimiento de nuestros vehículos. De hecho, el 30% de nuestro parque automotor hace evasión en la certificación de gases. Entonces tenemos que movernos gradualmente hacia más eficiencia y sostenibilidad. Y hay formas de lograrlo. Por ejemplo, el gas natural vehicular, que ya se viene usando en los taxis y que recientemente ha comenzado a usarse en los sistemas de transporte masivo en nuestras ciudades, como es el Transcaribe en Cartagena y recientemente el Transmilenio en Bogotá. Asimismo, en el mercado ya se ofrecen vehículos híbridos que tienen dos motores, un motor de combustión interna que usa gasolina y otro motor de electricidad que usa electricidad. Esta combinación de electricidad y gasolina permite que la eficiencia total del vehículo se aumente de una manera muy importante y es a un costo no tan grande como un vehículo eléctrico. Entonces hay fórmulas para gradualmente movernos hacia más eficiencia y sostenibilidad. Veamos el uso de la energía en el hogar con un ejemplo. Si tenemos una nevera 20 años de antigua, del año 2000, seguramente estará consumiendo alrededor de 120 kilovatios hora por mes, que al costo para un estrato medio de 550 pesos por kilovatio hora implica una facturación de energía para darle energía a esta nevera de 66,000 pesos mensuales. Compara con una nueva, último modelo, que tenga las mismas capacidades, estaría consumiendo aproximadamente una tercera parte. Así es el avance tecnológico. Hoy una nevera consume un tercio de lo que consumía hace 20 años. Esta nevera entonces consumiría alrededor de 40 kilovatios hora por mes, que resulta en 22,000 pesos mensuales. Así, el ahorro será de 80 kilovatios hora al mes, bajar de 120 a 40, que a esta tarifa que hemos usado implica un ahorro mensual de 44,000 pesos, que en el año son 530,000 pesos. Esto es lo que debe uno comparar contra el costo de una nueva nevera. Si la nevera cuesta, por ejemplo, 1,000,000 de pesos, pues en menos de 2 años recuperaremos esa inversión y seguiremos por los siguientes años solamente pagando 22,000 pesos en vez de 66,000. Eso es lo que debemos hacer en el hogar y en la medida de las posibilidades buscar esa mayor eficiencia y sostenibilidad. Y hay maneras de hacerlo. Por ejemplo, revisar esa marquilla que tienen todos los electrodomésticos y gasodomésticos actuales y compararla con la de los equipos que tenemos en casa. Debemos seguir las guías que nos dan las empresas de energía de uso eficiente y sostenible. Hay muchas oportunidades para que tengamos ahorro y contribuyamos a esa eficiencia y sostenibilidad del planeta. Un análisis de la equidad global en el uso de energía lo podemos ver examinando el consumo de energía por habitante para cada una de las regiones. Como era de esperarse, Norteamérica es la región donde se tiene la mayor calidad de vida en cuanto a uso de energía. Es más de 2 veces el promedio mundial. Le siguen Europa y recientemente Medio Oriente. Y por debajo del promedio está Latinoamérica, el Asia-Pacífico y también
Sin sorprendernos, el África es la región del planeta donde tiene la peor calidad de vida en uso de energía y en las otras mediciones de bienestar. En Colombia podemos examinar la equidad en el uso de la energía, por ejemplo, mirando cómo es ese servicio de electricidad y gas natural a los hogares. Afortunadamente en Colombia aplicamos criterios de equidad, pues las tarifas son por estratos. Los estratos más altos, como es el 5 y el 6, pagan un valor superior al costo de la energía o el gas. El estrato 4 paga el costo y los estratos 1, 2 y 3 tienen la energía y el gas natural subsidiado. Estos sectores representan el 75% de los habitantes. Para finalizar, examinemos de quién es la responsabilidad de que hagamos un uso apropiado de los recursos naturales, de esa energía primaria para satisfacer nuestras necesidades, para lograr ese gran objetivo de bienestar, de calidad de vida para todos. Esa responsabilidad de que con un criterio de desarrollo sostenible logremos una movilidad, un aparato productivo, un uso en los hogares eficiente, equitativo y sostenible, que cumpla esos criterios de desarrollo sostenible. Pues esa responsabilidad es de todos. Todos tenemos la responsabilidad de buscar el uso eficiente y sostenible de la energía, de mirar en esas tres dimensiones del desarrollo sostenible que lo estamos logrando, porque con eso lograremos bienestar para nosotros, para el planeta y para las futuras generaciones. Muchas gracias por su atención y espero que lo hayan disfrutado.